allí eso presente. Dios siempre va a permanecer fiel, pues lo es por naturaleza y nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. Y siempre la palabra de Dios nos va a redarguir y nos va a exhortar. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros y el Espíritu Santo de Dios también nos redarguye de pecado. Es como un timbre. ¡Ping! Cuando hacemos algo que no agrada a Dios, no sé si le ha pasado, Él como que nos hace sentir que lo que hicimos no está bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el versículo, ahora pasamos a otro bloque, que esto también es muy importante en la vida cristiana, y es a reconocer a los falsos profetas. Esto también es muy... Fíjense que aquí pasamos a otro, como que a otro punto. Hablamos del amor de Cristo, hablamos de permanecer en el Señor, hablamos también de examinar nuestros corazones y de mantenernos con una conducta que agrade a Dios. Ahora Juan pasa aquí a otro aspecto, que es a reconocer a los falsos profetas. Y lo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, mire cómo empieza Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto no es viejo, esto está ahorita muy actual. ¿Cuántas veces hemos visto falsos profetas que se paran en un púlpito a hablar herejía, a hablar lo que no está en la palabra de Dios, o lo hablan de una manera distorsionada? Y ¿saben lo peor? Que esas iglesias están full de personas que creen todo lo que dicen. Y comienzan a vender el manto. Este es el manto sagrado, el que te va a sanar. Y si el hermano no tiene dinero o no es próspero, ese está en pecado. O ese no está bien. Y comienzan a decir una serie de sandeces que no están en la palabra de Dios. Mire, una vez fui a una iglesia, fui con mi hijo Giovanni, y ese pastor que estaba allí comenzó a reírse y a reírse y a reírse, y no paraba de reírse, y toda la gente comenzaba a reírse, a reírse, a reírse. Y él me dice: mamá, yo sentía que ahí estaba el diablo. Yo digo: ¿por qué dice eso? Mamá, porque eso no es de Dios, que todo el mundo esté en una iglesia riéndose como que había consumido droga. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y sabes lo que dicen? Que ese es el espíritu de la risa. Porque cuando tienen al Espíritu Santo todo es risa. Pero ok, Dios es nuestro gozo y es un fruto del espíritu. Pero ¿cómo puede ser que estén riéndose y risa y risa y risa y risa y no paraban de reír? Y la gente se tiraba al piso y se reía y se revolcaban de la risa. Yo decía: Dios mío, esto es terrible. Y están pasando cosas terribles, donde dice que Jesús fue una mujer. Y están pasando cosas que si tú te ponen la mano en la frente y entonces te tiran así, y si no te caes, entonces tú no eres libre de tu enfermedad o de lo que estés padeciendo. Tenemos que probar esos espíritus si son de Dios. Y una manera de probar esos espíritus es leyendo la palabra de Dios. Que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Esto lo decía Pablo exhortando a los hermanos de Tesalónica. Decía: examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que examinar todo lo que una persona se pare a hablar allí en un púlpito. Si no está aquí, no es de Dios. Pero hay otra cosa también. Ahorita están saliendo predicadores que no son predicadores, sino que son motivadores. Y comienzan a venderte una vida espiritual hermosa, color de rosa, donde el que tiene a Cristo nunca va a experimentar problemas, siempre va a vivir una vida así pink, color rosa. Entonces, eso tampoco eso no lo dice la palabra de Dios. A mí la Biblia me dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Entonces, fíjense lo que dice
Primera de Timoteo 4, 1, 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo lo llama aquí también profetas que tienen cauterizada la conciencia. O sea, son gente que no están diciendo la verdad, son engañadores. Mire, hay profetas de la prosperidad y usted los deja dándose de todo aquello del dinero y hablan de dinero y hablan de prosperidad y comienzan a profetizarle a la gente: irás por las naciones, tendrás la casa de tus sueños y tendrás el último carro del año, y comienzan a vender una falsa doctrina que no viene de Dios. Entonces allí dice, nos dice aquí Juan, probad los espíritus, probad, o sea, usen el discernimiento de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para entender si lo que está allí viene o no viene de Dios. Pero también tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros reconocer cuando nos están diciendo la verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, hacer estudio, leer la palabra cada día. Entonces, porque se van a levantar falsos profetas y a muchos van a engañar. Vamos a caer como cuando tienden una trampa, una trampita de ratones que van y muerden el quesito, caen en la trampa. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Marcos 13, 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Miren, Mateo 10, 16 dice, he aquí, lo dice Jesús hablando aquí en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, tenemos que aprender. Mire, fíjense en el libro de Hechos 17, 11, vamos a buscarlo. A mí me gustó mucho porque eran los cristianos de Berea. No sé si han escuchado. Bueno, creo que me tocó dar un estudio a mí una vez de eso. Pablo era el maestro de allí en Berea. Y miren lo que dice aquí, lo que hacían los cristianos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que ser como esos cristianos de Berea. Tenemos que ser como ellos. Ellos recibían la palabra, calladitos allí, pero escudriñaban la palabra para ver si lo que esa persona estaba diciendo coincidía con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí nos enseñan que tenemos que ser como ellos. Tenemos que ser cristianos maduros también. Romanos 16, 17, debemos ser cristianos maduros, no ingenuos. Es decir, tenemos que examinar las palabras, tenemos que ser cristianos maduros, no podemos ser ingenuos porque la Biblia nos dice, el mismo Jesús hablando, dice que Él nos envía en medio de lobos. Y es allí donde tenemos que tener la madurez espiritual para discernir cuando me están diciendo la verdad. No me puedo dejar, no puedo caer en la red o en la trampa de Satanás de confundirme. Miren, hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay muchísima confusión y todo es porque no leen la palabra de Dios. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado.